Bueno, hermanos, gracias por haber venido otra vez más. Perdón que la semana pasada no nos juntamos, pero teníamos exámenes mediados de la escuela. Pero gracias a Dios, Gilbert se hizo voluntario para poder, cuando no podamos nosotros prepararnos, él puede guiar el estudio bíblico. Y gracias, Gilbert. Sí, lleva tiempo. Sí, porque sí se lleva bastante tiempo. Entonces, no, si acaso llego a tiempo, ¿verdad? Si llegas a tiempo, claro, si no tenemos que esperar. Entonces, vamos a seguir con el estudio bíblico en Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a terminar el capítulo 2. ¿Están emocionados? Vamos a estudiar 3 versículos. Van a ser versículos 20 a 23. Ahorita escuché que Manuel se rió porque él ya está listo para terminar este capítulo. Yo sé que él tiene bastante que compartir. Se rió, ¿la escuchaste? Sí, estamos emocionados. Bueno, Manuel, tengo yo mi Biblia aquí, pero la de inglés. ¿Inglés español o inglés? Puro inglés. No. ¿Sabes qué? I have it on my phone. Ok. Bueno, vamos a leer 4 versículos cada uno. Ok, vamos a empezar del versículo 1 hasta el 23 del capítulo 2. Amén. Vamos a empezar con tía Leticia. Colosenses 3 y 2. ¿hay que leer? No, Colosenses 2, versículo 1 hasta va a haber 4 versículos cada uno. Ok, Okay. yo voy a hacer del 1 al 4. Del 1 al 4, Bueno. correcto. Sí, Va a ir a la mano derecha. Y me dice cuando empiece. Sí, empieza por favor, tía. Ok, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aún estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regozándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Por tanto, la manera que recibís a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente abrigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instituidos, rebosando de gratitud, mirando que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según a la tradición de los hombres, conforme a los principios, elementos del mundo, y no según a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y en cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Por tanto,
que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Ok. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciendo a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y los ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Amén. Ok, entonces hoy nos vamos a enfocar a versículos 20 al versículo 23. Con eso vamos a concluir el capítulo 2. ¿Quién me quiere decir qué fue lo que hemos aprendido en los versículos anteriores? No, escrímetelo. Oh, no, go for it. I'm looking for the translation. Yo lo que aprendí de los capítulos anteriores es de que Dios es, Cristo es el supremo en todo. Él es el Dios eterno, el principio, el fin, o sea, no hay más explicación. Es lo que Colosenses da en eso. Es muy claro. Es muy claro en decir que Cristo es Dios, es Supremo. la cabeza, supremo. Ok. Entonces eso me impactó mucho de Colosenses y que se enseña todo eso. Entonces, Increíble. entonces Pablo les está, hasta este momento, él les ha explicado del legalismo, del ascetismo, también de la espiritualidad, les ha enseñado también de los milagros, de la creencia en los ángeles, de mediadores, también de cómo se golpean ellos mismos y que supuestamente sus pechos hinchados. Por favor, Manuel. Sí, gracias por decir eso, Freddy. Sí, lo que es muy glorioso de esto es de que en el primer capítulo, y me gustaría leer toda la carta cada vez de un solo, porque cuando lo he estado estudiando, cada pensamiento que tiene Pablo tiene que ver con lo que sigue, lo que estaba hablando. So, exactamente como dijo Freddy, aquí lo bonito, lo más glorioso es de que en el primer capítulo miramos qué grande es Cristo, que Él es la plenitud de Dios en la humanidad. Y ese concepto los debería, como dice la palabra, dice de que deberíamos de temblar y tener reconocimiento de nuestra necesidad de Dios. Y aquí lo que me gusta mucho es de que después de hablar de la gloria de Cristo en el primer capítulo, Pablo ahora puede decir, ¿y cómo es que nos estamos desviando de esto? ¿Cómo vamos a ir a hechos humanos? ¿Cómo vamos a ir a ocultos de ángeles pensando de que no podemos acercarnos a Cristo mejor por mediante de un ángel? Y miramos cómo es el mundo ahorita, que están haciendo las mismas cosas, pensando de que hay un hecho que puede ser el humano, que le puede traer cerca a Dios, pero como Dios siempre dice, Él es la manera, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Aquí eso es lo que me ha estado impactando, desde que cómo Pablo puede hacer brillar más a Cristo y cómo la oscuridad del mundo y la doctrina falsa, cómo no puede comparar con eso. Y ahora va a empezar, y no vamos a llegar al 3, pero va a empezar a decir, y eso debería causar que nuestras vidas sean diferentes. Amén.
You know, so it's awesome. Gilbert. Bueno, Solo estoy, no voy a comentar, pero estos versos estudiamos en la iglesia del domingo que acaba de ser, y como dice Imen, todavía estoy impresionada por la gracia del Altísimo. Que a veces uno quiere agradarlo a Dios con sus acciones, hoy me porto bien y él, I'm better than others because I behave good. No, es su gracia la que terminantemente es lo que está en control, no en control en a bad way, pero su gracia y su amor, su sacrificio es el que nos purifica, y a raíz de eso y agradecimiento es que nosotros vamos a hacer acciones por agradecimiento, no para ganarme lo que ya Jesucristo compró para mí. sí, mismo que Lo mismo. querimos, ¿cómo se llama? Como porque estamos mirando esto y estaba recordando pues que el gran teólogo antiguo, San Agustín, escribió un libro que se llama La ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Entonces, en la historia de la humanidad, miro que justamente está diciendo, el hombre está tratando de construir su ciudad, y Dios está construyendo su ciudad. Entonces, esas dos ciudades siempre van a estar en conflicto, porque una es de carne y otra es de espíritu, ¿verdad? Y entonces, nosotros, ¿qué ladrillo, Fred, o qué pared vamos a construir en esa ciudad, verdad? Va a ser ese ladrillo que es el fruto del Espíritu de Dios que nos da a construir esa ciudad, ¿verdad? Que es de Dios, o la ciudad del hombre, que es carnal, que es temporal, ¿verdad? Y entonces miramos de que Cristo está levantado aquí, el hombre aquí con sus tradiciones quieren llegar a, no, Cristo más esto, voy a traer esto yo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sí. Es casi como Babel, que quería ser un hombre por sí mismo, quería ser diferente a otras ciudades, y en verdad se olvidaron de que eran de Cristo, pues pertenecían a Cristo, y pues bueno, el versículo 20 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. La traducción casi literal del griego básicamente dice, ya que has muerto con Cristo. Ya que has muerto con Cristo. ¿Por qué? Entonces, ya que has muerto con Cristo, dice, a los principios elementales del mundo. ¿Qué significa haber muerto con Cristo? Eso lo hemos visto en versículos pasados, pero hay un verso que me gusta cuando Emmanuel lo dice, y ahora le voy a decir que lo diga otra vez, pero antes de llegar ahí, quiero que me digan qué significa haber muerto con Cristo. Ya que habemos muerto con Cristo, ¿qué significa eso? Pueden ser respuestas cortas, pueden ser respuestas... Pues estamos crucificados con Él. Ajá, amén, amén. Estamos, Y eso es lo que vemos aquí en este capítulo. Si vamos en el mismo capítulo, si vamos al versículo 12, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. Entonces hemos muerto con Él, resucitado con Él, bautizados por Él. Entonces, ya eso lo vimos anteriormente. Entonces, el verso Gálatas 2:20. Pues antes de eso, aquí si van al capítulo 3:3, ahí habla también Pablo, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amen. Y eso es la clave, eso es la clave, porque, y yo siempre, por eso digo a Tomás, la razón que me gusta es de que yo cuando no era cristiano, es porque no tuve un entendimiento. ¿Qué es lo que es el significado de ser un cristiano? En Cristo. ¿Verdad? So, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es una de las enseñanzas más bonitas de toda la Biblia, de que Dios es el Salvador, Dios es Redentor de la humanidad pecaminosa, que no teníamos vida fuera de Cristo.
estábamos en la oscuridad, en las tinieblas. Y lo que significa ser muerto con Cristo es también tener vida en su resurrección. Y eso es el gozo que tiene el cristiano, de que Cristo vive. Y Cristo vive, amén. So es increíble. Yeah. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que el versículo 20 dice que si habéis muerto con Cristo, o ya como ya dijimos, que ya que has muerto con Cristo, ahora morir con Cristo es vivir en Cristo, ¿verdad? Es Cristo que vive en mí, ya no soy yo el que vivo. Amén. Ok, entonces si eso es cierto, entonces ¿por qué Pablo dice esto en Romanos 6? Romanos 6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Sí, entonces esto como él les está diciendo a los de Colosenses también, él está diciendo a los romanos también. Él les está diciendo, ya que han muerto ustedes, ya que ustedes han muerto con Cristo, ¿por qué es que ahora siguen las elementales del mundo? Sí. ¿Verdad? O sea, ellos lo que están haciendo es como no quiero decir muy grotesco, ¿verdad?, pero es como el perro comiéndose otra vez su vómito, ¿verdad? Corremos, es como Israel regresando a Egipto después de que Dios los ha sacado de ahí, ¿verdad? Sí, y más de eso es como, porque sí, como dices, es que dice Proverbios que como un perro regrese al vómito, pero lo más interesante, lo que en las últimas semanas he aprendido, es de que el seguir algo fuera de Dios es un adulterio espiritual. Y eso ha sido una convicción, ¿cómo dice? Convicción grande, porque si pensamos del pecado pequeño, el pecado es algo pequeño, o no, es un pecadillo, como dicen, ¿verdad? Es un pequeñito, ¿verdad? Pero a Dios no hay ningún pecado que es pequeño, porque Él es tan santo, y cualquier pecado es como adulterio espiritual. Dios es nuestro Padre. Yo, siendo soltero, mi vida es dirigida ante Cristo, ¿verdad? Y hasta el cristiano, si es de pareja o no, de todos modos, siempre tu responsabilidad primero es con Dios. Lo que me ha ayudado a entender eso es de que el pecado es como tener ídolo. Y eso va a hablar Pablo en Colosenses 3, que todo el pecado es idolatría. Claro, ¿no? Quise decir eso, y en Romanos 6:22 Pablo da la conclusión, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna. Amén. Sí, y exactamente, a eso iba a leer del 2 al 8 y luego el 22, pero amén. Sí. Amén, así nos vamos un poquito más fácil también. Otra cosa que quería para complementar lo que había dicho Manuel, no hay mentira pequeña, no hay pecado pequeño, porque no estamos ofendiendo a un Dios pequeño. Es un Dios grande y, como dijiste, majestuoso y poderoso. ¿Qué puede ser un pecadito pequeño contra alguien? O sea, eso es una ofensa contra un Dios poderoso. Entonces no puede ser un pecado pequeño, sino que es un pecado grandísimo ante los ojos de Dios. Por eso es que necesitamos a Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice, a los principios elementales del mundo, ¿verdad? Si habéis muerto con Cristo, vamos a regresar al texto. 2.8. 2.20, ¿no? Perdón. Porque vamos a leer el 2.8 también. Bueno, de veras no vamos a llegar al 3. No vamos a llegar al 3. Dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, que ya sabemos de que eso como dice en versículo 8, dice, mirad que nadie os cautive por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según a Cristo. ¿Ok? Entonces dice, si habéis muerto con Cristo, ya que has muerto con Cristo, a esas cosas que nos dice en el versículo 8, dice, ¿por qué entonces como que si vivieras en el mundo, todavía te sometes a esos preceptos? ¿Verdad? Esos preceptos, dice, y tengo un verso que quiero compartir sobre esa parte donde dice, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo? Vamos a ir a Gálatas 4, del 9 a 11. ¿Me puedes leer, Emanuel, por favor?
Sí, Gálatas 4, 9 al 11. Ujú. Si están ahí, dice Gálatas 4, 9 al 11. Dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo por eso que haya trabajado por vosotros. ¿Ustedes creen de que Jesucristo, que Pablo, o los profetas, o todos los mártires murieron en vano? No. Especialmente Jesucristo. Especialmente lo que Dios había hecho desde antes de las fundaciones del mundo. No está hecho por en vano. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Corremos a nuestros ídolos, sí, agregamos, le ponemos mucha crema a los tacos, más de lo que necesitamos. Le agregamos al Evangelio, es Jesucristo más, es Jesucristo, Jesucristo es demasiado para mí. Yo no me merezco Jesucristo, entonces voy a ir aquí a Los Ángeles y le voy a pedir a ellos, porque para que ellos suavicen. Es más, hoy en la tarde yo estaba hablando con mi abuelita y estaba hablando con ella, le estaba diciendo como hoy tuve una entrevista de trabajo y le dije que me había ido bien y que primeramente Dios pues me daban el trabajo, que tenía que llenar unos papeleos, y le dije y concuerda mucho con mi escuela, con el seminario. Y entonces estaba hablando con ella y me dice, y pues mi abuelita es católica, y me dice, pues fíjate que yo le he estado pidiendo mucho a tu mamá. Yo le estaba pidiendo mucho a mi mamá, pues mamá falleció cuando yo tenía 11 años, y dice que ella tiene una foto de mi mamá cerca de ella, y dice que todos los días le pide a mi mamá, porque me ayude a mí a seguir adelante, que esto, y pues son cosas muy difíciles de escuchar cuando tiene a un familiar. Es difícil de escuchar que un familiar se muere, ¿verdad? Pero es mucho más difícil a veces escuchar que un familiar está vivo y está muriendo por la mentira, ¿verdad? Que el día que murió por una falsa religión, por una falsa filosofía, por una religión humana, por cosas de cultos y de tradición, ¿verdad? Dice Josea dice que mi gente se está muriendo por falta de conocimiento. Y saben que en este tiempo ya no es que tengan falta de conocimiento, sino que hay falta de interés. Queremos nosotros un evangelio próspero, un evangelio que nos haga sentir bien. Entonces esta gente de estos tiempos dice, no comerás, no tocarás, no harás esto, ¿verdad? Es Jesucristo más esto. Tienes que ser circuncisado, no comas carnes sacrificadas a otros dioses, órale a los ángeles. Y se creen muy humildes. Entonces, así como hay un evangelio próspero, también hay un evangelio pobre. Que no solo el próspero es aquel que te dice, tú puedes tener todo lo que tú quieras, pídele a Dios. En el nombre de Dios vas a tener esto. Pide a Dios, Él te da dinero, Él te dará esto. O dame estas ofrendas grandes, Él te lo multiplicará. Es un bingo, ¿verdad? Y está lo otro, que es lo que estaban practicando en este tiempo, que era el evangelio pobre. Entre menos tienes, más santo eres. Entre más te golpeas, más santo eres. No llegas a Dios por lo que Jesucristo hizo, sino por los trabajos y las horas que tú haces. Entre menos hagas, entre más te sacrifiques, más tendrás. ¿Y ese es el evangelio que la Biblia predica, hermanos? No. Jamás. El evangelio de la Biblia dice, sí, no mereces, pero porque Dios es bondadoso, dice, porque Dios tiene gracia en abundancia, dice, por eso entran al cielo, por lo que Jesucristo es una cruz por nosotros. Es más, es la única religión, el cristianismo, que dice que no, es la única religión que es basada en morales, la única religión que te dice que no hay nada que tú haces, es todo lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces, los de este tiempo cambiaban estas cosas, ¿entienden? Entonces vamos a seguir con el texto. Entonces el texto dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué entonces como si vivieras en el mundo? Sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Y Pablo les está picando con un martillito en la cabeza. No son de este mundo, pero ¿por qué viven como que estuvieran en este mundo? ¿Por qué te sometes a preceptos tales como no manipules, no agarres, no gustes, no toques? ¿Y saben qué es lo chistoso para mí de eso? O lo maravilloso de una vez, es de que Dios le dijo a Adán en Génesis 2, le dice, de ese fruto no debes de comer, ¿verdad? De todos los frutos de acá puedes comer. Dice que es más, en Génesis 2:9, dice que Dios hizo árboles, dice que se miraban bien, que eran ricos para comer, eran perfectos, eran buenos. Y que le dijo a Adán, y de este árbol, creo que versículo 18 de Génesis 2, o 19, dice, de este no comerás. Pero en Génesis 3 llega y la culebra le dice a Eva, ¿por qué no comes de este? ¿Y qué es lo que le dice Eva? De este no hemos de tocar o comer. Entonces ya empiezan a agregarle. Esto es porque, mira, tenemos al enemigo hablándonos al oído, siempre alejándonos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es, no comerás de este fruto. Pero llega y empieza que llega como el ladrón a robar, a matar, a desamparar, destruir. Ajá. Entonces, y empieza a agregar y empieza a sacar a la gente de donde es. Entonces, somos muy fáciles, y eso pasó antes de la caída. ¿Cuánto más tenemos que tener cuidado nosotros ahora que sabemos cómo terminó esa historia? Entonces, sabemos de que Pablo dice de que Dios dice que el estómago es para la comida y el cuerpo es para Dios. Amén. Vamos a leer ese texto. Vamos a ver. Vamos a ver ese texto, lo tengo en 1 Corintios 6, versículo 13. ¿Cuál? Capítulo 6, versículo 13. Gilbert, ¿lo puedes leer? Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Ok. Entonces, dice que los alimentos dice, son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. ¿Recuerdan lo que dice? Dice, no le teman a aquel que pueda matar el cuerpo, destruir el cuerpo, sino que temanle a aquel. Dice, os digo, temanle a aquel al que pueda destruir el cuerpo y el alma en el infierno, ¿verdad? Entonces, también hay otro versículo en 2 Corintios 6, 13. Es en el otro libro donde nos habla de que las cosas que sí de verdad no debemos de hacer, ¿verdad? Entonces la diferencia en lo que Dios manda y la diferencia en lo que esta gente está diciendo. Ellos están diciendo, no toques, no comas, no hagas esto. Y Dios está demostrando la diferencia entre lo que Él dice, en lo que la palabra dice y en lo que la religión humana dice. Entonces, versículo 13 del capítulo 6 en 2 Corintios dice, ahora bien, en igual reciprocidad os hablo como niños, vosotros también abrir de par en par vuestro corazón. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitarse en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré,
y yo seré para vosotros padre, y vosotros serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces es muy diferente lo que ellos dicen: no comas eso, porque las razones del hombre son muy diferentes a la soberanía y el poder y la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia entre estos, ni siquiera eran judíos, ya eran griegos, era un mix de griegos con judíos, y ya tenían toda clase de religiones juntas en este tiempo de cuando Pablo está hablando con ellos, y ellos ya no hayan que decir. Lo que pasa es de que uno decía: bueno, hoy yo no voy a comer esto y no voy a tocar esto. Y el otro decía: bueno, yo no lo voy a tocar, ni comer, ni lo voy a ver. Entonces se hacían, entre más y más le agregaban, se alejaban más y más de la palabra de Dios. Entonces era más como una competencia de tratarse de ser muy humildes. Era más como competencia, y nunca se trataba de Dios, sino que era de su propio orgullo. Entonces, ya hablé bastante, entonces voy a dejar que nuestro hermano Gilbert nos diga algo, que nos enseñe algo, Gilbert. Digo, muchas esas cosas que es interesante, como el hecho de que Dios los da, dice que no toques esto, como dijo Tomás, no hagas esto, ¿verdad? Y pues en el ejemplo que usó pues Tomás de cuando estaba hablando de que y todos tenemos familia que está en una religión, ¿verdad?, que es no bíblica, ¿verdad? Y hasta dicen que son cristianos, ¿verdad? Sí. Y es una cosa que decimos, miramos a ellos, obviamente eso es idolatría, ¿verdad? Sí. Obviamente. Pero nosotros que tenemos más entendimiento, ¿qué es lo que hacemos en nuestra caminancia con el Señor, ¿verdad? Que son también cosas que son idolatrías, ¿verdad? Y son muy sutiles, ¿verdad? No es obvio como eso, ¿verdad, Tomás? ¿Verdad? Sí. Pero hacemos cosas que porque somos carnales, ¿verdad? Y tenemos apetitos carnales, ¿verdad? Y esos apetitos, en mi iglesia tenemos esta doctrina. Nosotros, es como un hermano, ¿verdad? Un hermano que íbamos a una iglesia, en ese tiempo yo decía de tu iglesia, no hablando de que en ese sentido, pero este hermano, y la iglesia que iba yo, pensamos que nosotros éramos los únicos cristianos, ¿verdad? Que teníamos la verdad, ¿verdad? Así de, ¿verdad? Entonces una vez estábamos hablando de una persona que todos conocíamos, que era muy conocido pues en el mundo evangélico. Entonces le pregunté al hermano y lo voy a decir en inglés para que se oiga, pues le dije, hey, Tom, do you think that they have the Holy Spirit? Le pregunté a él, y él estaba sentado aquí, miró hacia así, entonces dijo así, yeah, but not like us, brother, ¿verdad? Y todo el tiempo, entonces, hace 30 años de eso o más, y todo el tiempo se me quedó la mentalidad, su respuesta, ¿verdad? Dice, sí son, pero no como nosotros. Siempre hay una diferencia. Y entonces, ¿será esa respuesta caminar en el Espíritu de Dios, ¿verdad? No, dijo de Romanos, ¿verdad? ¿Por qué es que hacemos estas cosas? ¿Por qué vamos a seguir pecando, ¿verdad? Porque que la gracia de Dios abunda. No, que no sea así, ¿verdad? Entonces, estas personas eran cristianos, pero hacían cosas que eran cosas religiosas, que Dios estaba no contento con esas, porque
la idolatría empieza en la iglesia. Claro, y muchas de las cosas también es el legalismo. El legalismo es pecado, estar agregándole y someter reglas en la palabra de Dios que la palabra de Dios no dice. No tiene que ver nada. No tiene nada que ver. Entonces, eso es legalismo, eso es pecado, eso son cosas que se van implementando. Y Pablo dice, tengan cuidado de esto. No se estén poniendo barreras, dice, y ustedes ya son libres en Cristo. Ahora sí, hay una diferencia entre tener nuestras libertades como cristianos y saber discernir y saber caminar como cristianos, ¿verdad? Porque tampoco vamos a vivir como el mundo, porque no somos como el mundo. Tenemos que ser testimonio, sal y luz de este mundo. No tenemos que ser, la gente no nos tiene que ver y no darse cuenta que somos diferentes. O sea, la gente tiene que vernos y decir, hay algo diferente en esta persona. ¿Qué es? ¿Verdad? Pero si vivimos con esa gente y ellos ni saben. Es más, cuando lo miran a orar a uno, hasta dicen, esto nunca lo había visto, ahí hablando cosas, diciendo cosas y orando acá. Lo toman como hipócrita. No terminé, hermano. Perdón, sí, dale. No. Quiere decir, el último punto es esto, ¿y qué es el antídoto a esa cosa? ¿Verdad? ¿Qué es? El antídoto es que si vivimos en el poder, como Tomás ahorita dijo, de que vivir en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a producir carne o va a producir frutos. ¿Qué va a producir el Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Y qué vamos a producir nosotros? Carne, ¿verdad? Entonces, si yo amo a mi hermano y yo no estoy viviendo en un modo que el poder del Espíritu, y yo, por ejemplo, quiero corregir a mi hermano, ya sé que no es el caso, que mi hermano, que él está viviendo carnalmente, ¿cómo es que yo, que soy carnal, está tratando de corregir a alguien que está carnal? Estamos a carne, ¿verdad? Pero entonces debe de haber alguien que es espiritual para poder ayudarnos uno al otro, ¿verdad? Y eso habla pues en el principio de Gálatas 6:1. Claro. Y está una cosa muy interesante también es de que cuando Pablo está hablando a Colosenses, está hablando, dice, no toques, no comas y no manipules. Está hablando porque estos, como les digo, que habían griegos y habían judíos en ese tiempo, entonces ellos todavía se estaban agarrando de eso, como hemos visto ya en los versículos anteriores, estaban agarrando de cosas que eran de la ley, de los primeros 5 libros de la Biblia, como la ley de Moisés, ¿verdad? Que decía que no tenía que comer esta clase de carne, o no tocar esta clase de carne, o, ¿verdad?, no tocar muertos, muchas cosas que habían en la ley vieja, ¿verdad?, en la ley antigua del Viejo Testamento. Pero acuérdense que nos dice en el versículo 17, dice, estas cosas solo eran una sombra del cuerpo de Cristo. Entonces Cristo viene y como ya sabemos que dice en Mateo 5, que Cristo vino a obedecer, a cumplir la ley y no a destruir la ley. Cristo vino y cumplió la ley perfectamente. Entonces, todas estas cosas, todas las cosas, las lunas nuevas, todos esos sacrificios, todos esos apuntaban todo a Cristo. Cuando Cristo vino, ese es el cuerpo, lo demás era la sombra, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas apuntaban a Cristo. Entonces, ¿por qué si nosotros éramos esclavos del pecado? Como dice Pablo, si ya ahora que han muerto con él, dice, viendo que no son de este mundo. ¿Por qué si ustedes han muerto al pecado, por qué es que siguen y quieren ser esclavos de ese pecado otra vez? Al no someterse completamente a Cristo, sino que adorando a la creación en lugar que al creador, ¿verdad? Entonces, Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometéis otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, más claro en el agua, ¿eh? Más claro en el agua. Si Cristo murió por nuestra libertad, ¿por qué seguimos nosotros queriendo ser esclavos del pecado? Pablo dice eso repetidamente en el capítulo 1 y 2, habla de eso todo el tiempo. Habla del legalismo, del misticismo, ascetismo, habla de toda clase habla también hasta de cómo es de que ellos no creían que era del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿verdad? Habla de tantas cosas en los primeros capítulos que son muy importantes saber, porque en los otros capítulos que vamos a estudiar, entonces todas esas cosas van a ser muy importantes que entendamos, ¿ah? ¿Emanuel? No, sí, estoy pensando de que, y lo interesante es de que eso no era una cosa nueva. Aún ni hay que decir, ni hay 50 años. Definitivamente no hay 50 años desde de la cruz del Calvario a cuando Pablo está escribiendo. Es menos de 40 años. Más como 30, 35. So, no era algo nuevo que ya estaban agregando, y no era algo nuevo si van al otro lado, más allá adelante, porque si piensan, las otras religiones tienen muchos dioses. ¿Por qué? Porque en una manera, y sabemos de que no hay ningún otro dios, ¿verdad? Dice, estoy hablando como dioses, pero no son dioses, sabemos que solo hay un único dios, ¿verdad? Pero si ponen a pensar en Egipto, a los griegos, ¿por qué es que tienen tantos dioses? Pues porque esos dioses no tienen el poder. Necesitan un dios que es de las aguas, necesitan un dios que es de las culebras, un dios ¿y por qué? Porque no es suficiente, y además ellos en su teología falsa, tener un dios es un pobre solo alcanza a tener un dios. Un pobre solo puede servirle a un dios. So, ellos tenían, ¿cómo se dice? Tenían orgullo en tener muchos dioses. Es por eso que cuando Pablo va en Hechos 17, dice que mira todos los dioses. Dice que era más fácil de encontrar un dios de cualquier otra cosa en esa ciudad donde estaba. Y lo interesante es de que no era diferente en los tiempos de Pablo, no era diferente antes, y la razón es de que yo creo que es no teniendo un entendimiento firme en Dios y seguro. Como estaba hablando mi tía, no sé qué es la palabra por anchor, pero yo sé que en hebreos. ¿La ancla? Sí. Yo he oído de que había un río, y dos hombres estaban en un barco y estaban yéndose y ya se iban a tumbar, y que se voltea el barco, el canoe, no sé de qué, y ya se van a morir. Una gente miran, le tiran una ¿cómo se dice? ¿Rope? Un lazo. Ok, de los dos que están ahí tratando de salvarse, uno mira el lazo y mira que está con la tierra donde están tratando de ayudarlas, y agarra el lazo, y el otro no alcanza a ver el lazo, pero mira un lago. ¿El lago? ¿Es that how you say lago? Como un tronco de un árbol. Un trozo de un árbol. Y agarra eso, ¿verdad? Y el que agarró el lazo, que miró que estaba con los que estaban tratando de ayudarles, agarra, y aunque viene el agua, ellos ya lo piensan, y él estuvo salvo. Porque agarró el tronco del árbol, se va, y cuando lleva el río el tronco, él se va y se muere. Y el que estaba dando este ejemplo dice de que así es nosotros, que agarramos nuestros trabajos, nuestros hechos humanos, agarramos otras cosas que Dios no aprueba, ¿sí? de esas cosas, el knowledge, el conocimiento más espiritual, la culto de ángeles, todo eso. Eso es algo falso, que si agarras eso para salvarte, te vas a ir con la destrucción. La corriente. Ajá. Sí, claro. Pero nosotros agarramos lo que sí es firme, lo que miramos, tenemos fe, sabemos de que Cristo es el único camino, y allí Él es the anchor. Es más importante tener, es por eso que la doctrina sí es importante. La doctrina es importante porque sin una doctrina segura, ¿qué dice Jesús? Es como un hombre que hizo su casa en la arena, y cuando viene el viento, cuando viene la tormenta, se destruye. Tiene que tener una fundación, que sabemos que Cristo es la roca, la fundación. Sí, gracias por decirlo, porque estaba acordando que está diciendo Manuel que cambiaron las cosas en 40 años, ¿verdad? Yeah. Es 60, 62 40 años. ¿Y qué es lo que ha pasado, ¿cómo se llama? Durante
en todos esos años que tuvo que llegar hasta el siglo XVI, hasta que hubiera una reformación en la iglesia, que se ha convertido la iglesia en una cosa que, una monstruosidad, que no es nada de la iglesia de Cristo. En el primer capítulo, y eso es lo que quiero decir, es que en el primer capítulo de Colosenses, y nomás para regresar para atrás, que Pablo, que era un judío religioso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá. Su vida como era, él era el mero, ¿verdad? Era un super fariseo. Ajá, super fariseo. Si alguien era religioso, nadie más que Pablo, ¿verdad? Sí. Y este hombre que está hablando de que esa cosa, ¿cómo se llama? Es cosa pierda para mí, es una cosa sucia. Entonces, en el primer capítulo, versículo 7, dice: tal como lo aprendiste de Epafras, vuestro amado siervo, que es fiel servidor de Cristo por parte de parte nuestra, ¿verdad? Entonces es comunicar ese evangelio puro, esa doctrina, y no dejar que se sea contaminada. ¿Verdad? Y si está contaminada, entonces vamos a consumir cochinero. Sí. ¿Verdad? Tradiciones, reglas. Hay algo que es muy interesante, sigo diciendo interesante, es que toda la palabra de Dios es muy interesante, ¿no? Yo miro que Frey lo interesante es que miro que Frey está muy callado. Yo quiero que nos diga qué es lo que está pasando. Meditando. Porque está meditando y pues queremos que diga algo. Mira, algo que sí quiero yo que notemos es que dice que todo esto nos ha dicho que no tenemos que agregar nada, y lo que estaba diciendo Gilbert, que dice que son cosas que le agregan, no son cosas, supuestamente está incompleto, por alguna otra manera está incompleto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la palabra de Dios dice que ahora somos hechos completos en Cristo, pero no, la forma que eso pasa es cuando no creemos, entonces agregamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia de una persona soltera? Dice que tiene que dedicarle la vida a Cristo, ¿verdad? Pero si no tienes el llamado de ser soltero, cásate, ¿verdad? Porque dice que desear una esposa es cosa buena, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en otras religiones? De que no se casan, ¿por qué? Por una obra de... Entonces, porque ellos dicen, porque esto es lo mejor para Dios. Pero Dios contradice mucho, le agregan a la palabra de Dios. Entonces, muchas religiones dicen, tenemos que... hay tantas cosas que las otras religiones dicen. Tenemos que no comer carne los viernes. Tenemos que ayunar por 40 días. Y no me tomen mal. Si pueden ayunar por 40 días, amén. Pero muchos, ellos lo dicen, tienes que a ley hacerlo, ¿verdad? Los miércoles tenemos que ponernos una crucecita. Y si recuerda, Pablo dice, si hacemos estas cosas, pero sin el amor, y amor ¿hacia quién? Hacia Cristo. Hacemos a Cristo. Entonces, hay que saber bien qué es lo que Dios nos dice, porque si a mí mi mamá me dice, anda y me traes una Coca-Cola y regreso con una Orange Crush o con una Fanta, entonces no le traje, no hice lo que mi mamá me dijo, ¿verdad? Puede que sea soda, pero no, si yo digo, pues Coca-Cola a mí no me gusta y como sé que me vas a dar, yo te traje una Fanta. Entonces nosotros agregamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestro beneficio, porque no nos gusta la forma que Dios hace las cosas, entonces la queremos cambiar a nuestro. Entonces por eso dice que tenemos que someternos, y someterse es estar. Someternos, arrepentirnos, es estar de acuerdo con la palabra de Dios, con lo que Él nos dice. ¿Podría leer algo rápido? Go ahead. Sí. ¿Podría ir a 1 Timoteo 4? I was going to close with that. Oh, you were? 4, 3 al 10? No. Ok. Pues 1 al 3, pero yo No, dale, por favor, porque ya vamos a terminar también. Dale. Dale. No quiero... ¿Qué versículo? ¿Primera Timoteo? 1 Timoteo 4. ¿Versículo? 1 y al 10, ¿verdad, Tomás? Sí, es más, antes de eso, ahorita cerramos con eso. Okay. Antes de llegar a eso, quería
quería decir esto, porque luego en Colosenses 2, 22 dice, todos los cuales se refieren a las cosas destinadas a perecer con el uso, que es las cosas de este mundo, ¿verdad? Y luego dice, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, que ya cubrimos eso, que son cosas que le agregan, dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, una religión humana, en la humillación de sí mismo y el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay nada que le agreguemos. Dice Mateo, dice de que Jesús dice, me alaban con su boca, pero sus corazones están lejísimos de mí. En Isaías también lo dice. En Isaías también lo dice, Dios lo dice, me confiesan con su boca, con sus corazones, sí. Isaías, no quieren ir, pero Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Sí, confiesan con su boca, hacen todo esto supuestamente en nombre de Dios, pero ¿qué dice? Los corazones están lejísimos de Él. ¿Saben qué es lo que pasa? Antes cuando estábamos comiendo aquí, estábamos hablando de esas colchonetas, esos mattress, que las forran como nuevas, pero adentro están viejísimas, están llenas de animales, ¿verdad, Feli? Sí. Estábamos hablando de cómo mucha de la gente hace negocio de eso, agarran las colchonetas viejas, las forran como nuevas, las venden como nuevas, y gente ha muerto así. Cuando abren la colchoneta, se mira perfectamente bien. Cuando abren la colchoneta, cuando abren el colchón, el mattress, they cut it open, pero tiene animales y está pudrido adentro. Dice Jesucristo le dijo eso a los fariseos, y que nosotros también no debemos ser fariseos, ¿ok? No nos miremos bien por fuera y que por dentro estemos podridos. Sí, okay. Y era la cosa que los fariseos, ellos eran muy estrictos en cumplir la ley, ¿verdad? Pero Cristo estaba contra ellos porque traían sus tradiciones, y esto por su opinión, de otra manera, ¿no? Y entonces ya sabemos, dice que, entonces aquí habla de las tres cosas que hemos hablado, que hemos cubierto. Habla del legalismo, del ascetismo, que dijimos que el ascetismo era golpearse a sí mismo, estarse castigando a sí mismo, pegándose latigazos o no comiendo, todo, you name it. Y luego también habla también de misticismo, que es creer en que los ángeles, creen en todas estas cosas, me dan cosas casi que brujería, dijo aquel. Entonces en este último versículo cierra él todo lo que hemos visto en el capítulo 2. Entonces es muy bueno eso. Entonces acordarnos de que no es de estar limpios por fuera, sino de estar limpios por dentro, porque hemos muerto con Jesucristo, ¿verdad? Acordemos que Isaías 64 dice que nuestras obras son como trapos sucios entre los ojos de Dios. Entonces no hay obra buena que hagamos nosotros, ¿ok? Solo tenemos frutos del Espíritu Santo, que es diferente. Ahora vamos a cerrar con ¿puedes leer primero Timoteo 4, 1 al 10? Porque nosotros tenemos dos versículos. Empieza tía. Pues yo me quedé esperando que el hermano Freddy le iban a dar el tiempo y ya nunca le dieron. Sí, So now they're gonna close. Tiempo de aquí. Entonces que lea Freddy del 4 del 1 al 10 y puedes decir tú qué piensas tú de los últimos 3 versículos o de todo lo que hemos aprendido en este capítulo. Pues en Colosenses 3:10 sí, nos dice también bien claramente, dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nos dice que como cuando te pones una ropa nueva, como estamos hablando, vestido del nuevo hombre, nos ponemos algo nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Es lo que estamos haciendo aquí, que cada martes nos reunimos para
ir renovándonos y agarrando más conocimiento en la palabra, en Dios. Entonces eso nos va haciendo nuevos y dejando todo lo viejo atrás. Amén. Amén. Entonces eso me impactó eso de lo que estábamos hablando y me puse a analizar que es un gran ejemplo de que cada martes o cada jueves o los días que nos juntamos o vamos, nos estamos haciendo más renovados y poniéndonos siempre algo más nuevo, Sí. hasta llegar al conocimiento que Dios quiere. Sí, Amén. y sabes que gracias por decir eso, porque sí es cierto, bro. Sí, bro. Mira, eso es increíble, bro. Porque Mira, ¿te acuerdas que dijo Pablo en 2 Corintios, ¿se acuerda cuando hablamos? Dijo, ahora les voy a hablar como niños, amén. ¿verdad? Sí, Porque tenemos que empezamos recibirlo. como niños. Entonces, Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya debería ser maestros, otra vez tenés necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, Filipenses 1:6, ¿es 1:6 o 1:16? Filipenses 1:16. Dice que 1:6. Dice aquel que ha empezado un trabajo en ti, lo continuará y lo terminará hasta el día de Cristo. Entonces, hasta el día de hoy, hermanos, estamos trabajando, tenemos que nosotros tener un entendimiento de la palabra de Dios para nosotros discernir. Y si eso significa que tenemos que regresar a lo básico, a regresar a desaprender lo que creíamos que conocíamos, para tener una vista correcta de quién es Dios, entonces tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y eso nos lo dice en el 20 claramente. Claro, sí. Si lo lees, Ajá. dice, si habéis muerto con Cristo, Ujú. a que los has muerto con principios Ajá. elementales del mundo. Elementales es como elementary. Sí, lo más básico. Cuando Sí, empiezas básico, un Ajá. niño empieza a ir a elementary, Ujú. desde el 1 al 5, Sí. no sé cómo es. Entonces ahí nos lo dice también, ir dejando Sí. las cosas elementales, las cosas fáciles, Sí, sí. y ir renovando y aprendiendo lo que estamos haciendo. Claro, entonces tenemos Amén. que seguir adelante, hermanos, gracias. Tenemos que orar uno por los otros porque es muy importante, como vimos en el capítulo 1, y de lo mejor que podemos hacer muchas veces para ayudar es orar, ¿verdad? Darle las cosas a Dios, pedirle a Dios que nos dé discernimiento, porque nos enseña por medio del Espíritu Santo, no por lo que yo digo o por lo que mi hermano Manuel dice, sino que lo dice por medio del Espíritu Santo y su palabra. Entonces, no solo esto es importantísimo, sino que más importante es nuestro tiempo diario con Dios. Estar en devoción con la palabra de Dios, estar en oración. Muchas de las veces no lo hacemos tanto como deberíamos, pero que sea esto una exhortación para que lo hagamos, ¿verdad? Entonces, si puedes leer, ¿Cuál? es 1 Timothy, 1 Timoteo 4 del 1 al 10. Y ya terminamos, tía. 1 Timothy 4, Del 1 al 10. del 1 al 10, ok, dice. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad.
porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Amén. ¿Puedes cerrar en oración, Gilbert, por favor? Sí. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que todas las cosas que fueron discutidas, Señor, entre nosotros, que sean para edificarnos, para animarnos, Señor, que seamos más y más, como leyó Freddy, de que seamos conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Que nosotros, no sea nosotros que la gente mire, Señor, porque miren a Cristo manifestado en nuestras vidas, Señor. Que la diferencia no sea nosotros, Señor, pero que sea Cristo haciendo su obra en este mundo. Cristo vive en este mundo, pero vive usando nosotros como un instrumento en sus manos para hacer la obra que nosotros en nuestra carne no pudimos hacer, Señor. Hay que abandonarnos en completo a tu voluntad, Señor, y que seamos siervos de tu gloria para que tu nombre sea manifestado, Señor, y que el mundo mire que nosotros somos distintos por nuestro amor uno al otro, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.